esto es peor que hablar de religión o de política, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Les vuelvo a saludar como siempre, un verdadero placer, Valentín Finoviedo. Hoy estaremos hablando rápidamente de esta polémica que ha surgido en torno a la famosa Superliga, una Superliga de al menos 12 clubes europeos. Más allá de dar una opinión, de estar a favor o en contra, voy a tratar de argumentar las razones de por qué estos 12 toman esta decisión de formar una Superliga Europea. Pero como les digo, esto va por pueblos, por gustos. Bien, en principio hay dos tipos de razones, unas razones deportivas y unas razones económicas, que es en lo que más nos vamos a centrar porque las deportivas son evidentes, ¿no? Ver una liga de al menos 12 con otros invitados en el que son prácticamente los mejores equipos, clubes del mundo, porque los que están en Europa, por más que nos quieran decir de otros lados, estos son los mejores equipos del mundo. Evidentemente, en términos deportivos, es muchísimo más atractivo, ¿no? Es lógico esto, ¿no? Deportivamente, quizás no hay mucho más que decir. Sería mayor espectáculo, evidentemente, mayor nivel deportivo, mayor nivel de fútbol. Y la otra vertiente es la económica. ¿Por qué? ¿Por qué la económica? ¿En qué consiste esas diferencias de lo que está establecido, lo que se está planteando? Bien, trataré de explicarlo de la manera lo más rápida y sencilla posible, aunque no es tan fácil, ¿eh? En primer lugar, en el término económico está, el primer argumento es el del control de la competición. Es evidente que al reunirse estos clubes, ellos tienen la sartén por el mango y son ellos quienes van a tomar sus propias decisiones, ¿vale? Van a tener el control de la competición. En las ligas en las que participan, bien sean las ligas de cada país o en este caso en la UEFA, no son los equipos, los clubes, quienes tienen el control de la competición. ¿Y qué pasa? ¿Quién se lleva la mejor parte? Siempre. Exacto, el organizador. Por eso vemos esas amenazas tan grandes de, en el caso de España, el presidente de la Liga, Javier Tebas, y de la UEFA también, quienes han hablado de expulsar, excluir no solo a los equipos, a estos 12 que participarían en esta Superliga, sino incluso a sus jugadores, ¿no? A los jugadores les amenazan de no poder representar a sus países, ¿eh? Porque estaría la FIFA estaría involucrada también en esta decisión. Entonces, lo primero es el control de la competición por razones económicas. Quien tiene el control de la competición obtiene más beneficios. Tan sencillo como eso. Y el segundo argumento es el de la estabilidad. Aquí es donde se complica un poquito la cosa. Vamos a intentar explicarlo lo más fácil posible. Bien, existen dos modelos de economía deportiva, de economía del deporte. Por un lado está la estadounidense y por otro está la europea, que bueno, está prácticamente en todas partes del mundo, pero un poco para entendernos, estadounidense y la europea. ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencian? Bien, veamos las ligas de los Estados Unidos, ¿no? Cualquier ejemplo, la NBA, la NFL, la Major League Baseball, son competiciones cerradas. No hay ascenso y descenso en términos deportivos, sino que son todos los equipos o clubes socios de la misma competición, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ahí no se prima necesariamente el aspecto deportivo, sino que la economía o el dinero que reciben los clubes se pueden destinar a otro tipo de inversión. Por ejemplo, mejor cantera, mejor infraestructura, un mejor mercadeo, y eso va a repercutir en mayor beneficio no solo para ese equipo, sino evidentemente para toda la liga. Entonces, estos equipos son una empresa cerrada. No hay ascenso y descenso, siempre vamos a estar compitiendo los mismos equipos. En cambio, el modelo europeo premia lo deportivo sobre otras cuestiones. Premia o no lo deportivo sobre otras cuestiones, porque existe el descenso de categoría. ¿Qué pasa? Que los equipos que compiten en estas ligas, España, Italia, Alemania, Francia, estamos hablando exclusivamente de fútbol, aunque es aplicable a otras ligas, ceñiéndonos al fútbol, los equipos que peor se desempeñan durante una temporada tienen la condena del descenso de categoría. Y ese descenso de categoría evidentemente conlleva unas pérdidas económicas muy, muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace un equipo europeo que está en esa tesitura? Simplemente va a priorizar el dinero que tiene en inversiones deportivas, es decir, en fichajes, en jugadores. ¿Por qué lo van a hacer así? Para tratar de salvarse lo que están en una zona peligrosa
mientras que los otros equipos buscarán fichar mejores jugadores para acercarse a los puestos europeos porque evidentemente es donde hay más dinero. Mientras más dinero, mejor inversión, mejores jugadores puedo traer, pero siempre la prioridad siempre va a ser traer futbolistas de mejor nivel. ¿Qué pasa con esto? Que carecen de infraestructuras, a veces pueden hasta descuidar la cantera, no tienen un margen económico como tienen equipos de los Estados Unidos para acometer otro tipo de iniciativas. Y además existe un problema de deuda enorme que lo estamos viendo, por ejemplo, sin ir muy lejos, en uno de los componentes de esta Superliga, como es el Fútbol Club Barcelona. En ese primer modelo está la tranquilidad de que tú no vas a descender, está la tranquilidad de que tú todos los años vas a estar participando en esa competición, de que vas a tener la misma repercusión y que si deportivamente no te va bien, pues el sistema de draft, de drafteo que tienen las ligas estadounidenses, te va a permitir las siguientes temporadas contratar a los mejores prospectos que estén subiendo en ese deporte. Un poco para intentar equilibrar el aspecto deportivo. Entonces, ¿de dónde saca el dinero los equipos, los grandes clubes en Europa? Hay tres fuentes de ingresos principales. Por un lado, los derechos de televisión. Por el otro, la venta de entradas o ticketing, como le dicen ahora, ticketing. Y luego está el tema de patrocinio, publicidad y mercadeo, merchandising. ¿Qué pasa? Con esta Superliga cambian esos números, porque los derechos de televisión van a ser mucho más elevados, se van a vender muchísimo más caros de lo que, por ejemplo, se venden los de la Liga Española, en el que los dos mayores clubes, los dos grandes, Real Madrid y Barcelona, reciben 120 millones de euros al año. Aquí van a recibir bastante más solo por el hecho de estar en esa competición, ¿no? En términos de reparto de derechos de televisión, va a ser mucho mayor el ingreso. Luego está el tema de las entradas. Son estadios que van a estar llenos en cada partido de esta Superliga Europea, de eso no cabe duda, y hace más atractiva la competición. Es decir, van a ser entradas evidentemente más costosas, lo que va a repercutir en mayor beneficio para los clubes. Pero al subir al nivel y toda esa expectativa que se está generando, los equipos, los clubes de esta Superliga van a poder venderse mejor, es decir, van a poder aumentar los precios de su publicidad, de sus patrocinios y en consecuencia van a tener mayores recursos económicos. Va a haber mayor exposición mediática porque claro, no es lo mismo un Real Madrid-Eibar, con todos los respetos, que un Barcelona-Juventus. Se entiende, ¿no? Bastante más claro esto, ¿no? Un Manchester City-Real Madrid, posible final de la Champions ahora, si clasifican ambos a la final. Eso es mucho más atractivo, además de una Superliga que iría a ida y vuelta, muchísimo más atractivo que, bueno, jugar contra equipos que están peleando por el descenso, ¿no? Digo, en términos de audiencia, si tú estás en tu casa, en cualquier país, en Estados Unidos, en Venezuela, o aquí en España, ¿qué partido comprarías tú? ¿Un Real Madrid-Eibar o un Real Madrid-Juventus? Y a todo esto se le complementa evidentemente lo que habíamos hablado al principio. ¿Quién tiene el control de la competición? Ojalá que el maestro Cheche Vidal, nuestro grandísimo y queridísimo amigo, hable un poco más de esto para que nos ilustres con toda esa información. La competición es la raíz, la organización es la raíz de todo esto. En el caso de la Liga, de la UEFA, son las dueñas de la competición. En este caso van a ser los propios equipos los dueños de la competición. Y quien organiza la competición se lleva la mayor cantidad de dinero. Y hablando de dinero, ese es otro de los puntos vitales, muy importantes de la diferencia que obtendrán en caso de aprobarse o de llegar a esta Superliga, ¿no? El Bayern de Múnich, campeón de la pasada Champions, recibió 82 millones de euros durante todo su periplo. Durante todo su periplo de la Champions, hasta quedar campeón, todo el dinero que recaudó fueron 82 millones de euros. Aquí, solo por participar, se está garantizando 350 millones de euros para cada uno de los equipos. 350 millones por 82. Es muchísima la diferencia. En ese sentido, pues parece bastante difícil que la UEFA, incluso la propia FIFA, aunque es más de países que de clubes, y las diferentes ligas, la Premier, la Liga Española, la Liga Italiana, puedan dar
respuesta a todo esto, porque claro, ¿quién pierde con esa amenaza que han hecho de, bueno, esos equipos no pueden participar en competiciones nacionales o europeas? ¿Quién pierde? ¿Quién va a tener un peor producto en el caso de España en la liga si no participan Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona? ¿Quién va a ver una liga en el que, bueno, no van a estar esos tres? Va a ser muy difícil poder vender esa liga a los precios a los que están acostumbrados, a los que quieren vender. Son los verdaderos activos de la Liga Española, al igual que la Premier, que va a ser una Premier sin los dos Manchester, por poner otro ejemplo, ¿no? Sin el City, sin el United. ¿Es la misma Premier? Evidentemente no. Desde este punto de vista, los equipos, los clubes saben que tienen la sartén por el mango y quieren hacerse aún más dueños de su posición. ¿Cómo? Pues organizando esta liga, esta Superliga. Después está la otra pataleta de la UEFA, que es evidente que lo tenían que hacer así, porque es el mismo argumento que la liga. ¿Cómo va a haber una competición lo suficientemente atractiva sin estos super equipos? Pues, ¿cómo va a vender la UEFA esa competición? Y hay una de las cosas que más se ha criticado a la UEFA en este sentido, es la competitividad de los grupos, ¿no? La fase de grupos, esa primera fase en la que, bueno, los grandes equipos se enfrentan a otros muy pequeños, que en términos de un jugador de altísimo nivel, pongamos de cualquiera de estos 12 super equipos, pues son minutos que acumulan, son 6 partidos. Si lo juegan todos, pues multiplican la cantidad de minutos que son. Eso sin contar que si se lesionan, que las sanciones, eso sin contar todo lo demás. Simplemente por jugar, ¿no? Y a veces hay partidos que... Hay un dato importantísimo que tengo que refrescar. Cuando hice mi posgrado en el año 2011 en la ciudad de Barcelona, acá en España, en Estados Unidos se habían construido la misma cantidad de estadios que en Europa en los últimos 20. Es decir, desde el 1990 al 2010, en ese mismo periodo de tiempo en Estados Unidos, solo en un país, se construyeron la misma cantidad de estadios que en todo un continente. Y ojo, estamos hablando que en el 2006 fue el Mundial de Alemania, en el que se construyeron estadios nuevos y se remozaron muchos más, pero no lograron construirse todos. En cambio, en Estados Unidos, no solo para las ligas profesionales, sino incluso las universitarias, se ve esa inversión allí también. ¿Cómo es posible que un país construya prácticamente la misma cantidad de estadios que todo un continente? Bueno, básicamente por ese modelo económico que se lo permite. Les permite tener ese músculo financiero para poder acometer este tipo de operaciones brutales con estadios impresionantes como el de los Dallas Cowboys, que costó una barbaridad de, creo que son 1.000 millones de dólares, y tiene la pantalla de alta resolución más grande del mundo, que nada más la pantalla creo que le costaba 300 millones de dólares, nada más la pantallita que tienen allí en el medio del estadio. ¿Eso lo podemos ver aquí en Europa con este sistema? Evidentemente no. Después hablamos del tema del show, del espectáculo. Pero ¿qué ha tratado de hacer la UEFA específicamente y la Liga también a través de Tebas? Por eso llama la atención ese doble discurso. Pues tratar de hacer más espectáculo todo esto, ¿no? El fútbol, hacerlo más espectacular. Ahora ponen en el medio tiempo de la final de la Champions que lo vendieron, y una empresa de refresco pone un artista patrocinado por ellos haciendo música, similar a lo que hace la NFL en el Super Bowl. Y así podemos estar hablando de muchísimas acciones que han ido tratando de copiar, de imitar, de seguir de las ligas estadounidenses. Esos 12 siempre van a tener esa estabilidad allí y van a poder realizar todo este tipo de cosas. Lo curioso es eso, ¿no? Personajes como el presidente del Paris Saint-Germain, equipo que por ahora, a pesar de que ha sido invitado, ha declinado de momento participar. Bueno, por una razón muy sencilla, aunque parece un poco hipócrita. La razón es que el señor El-Khelaifi es vicepresidente de la UEFA. Evidentemente no puede él ir en contra de la institución a la que representa, ¿no? A la que es uno de los vicepresidentes. Pero llama muchísimo la atención. Vemos que lo que ha intentado hacer El-Khelaifi en el Paris Saint-Germain es exactamente equiparar su equipo a esos grandes clubes y perjudicar de alguna manera la competición, adulterarla, porque los pequeños no van a tener ese músculo económico para poder competir con el todopoderoso Paris Saint-Germain. Y eso se le suma la posibilidad de retener a los jugadores.
un Lewandowski, un Haaland, un Mbappé, un Neymar, van a querer seguir estando en sus clubes sabiendo que hay otra Superliga y que allí están los más grandes? Ese es otro tema que van a tener que analizar los equipos, ¿no? Porque claro, yo soy Neymar o Mbappé y yo voy a buscar que de esos 350 millones nuevos que van a recibir sean algunos para mí y estar jugando yo en esa liga, ¿no? Y todo lo que conlleva además en la repercusión mediática de cada uno, en términos de patrocinio, de cada jugador, lo que va a rendir. Las marcas deportivas van a estar detrás y van a preferir que sus jugadores, que sus futbolistas estén en esa Superliga compitiendo entre ellos que, bueno, en la liga local, que no es excluyente porque en el planteamiento que tiene la Superliga es competición nacional y ahora la Superliga quitando la UEFA Champions League. Lo mismo se decía en los años 50 cuando se creó la Liga de Campeones, creada ¿por quién? Por cierto, por el Real Madrid, y ahora nuevamente el Madrid es el pionero en este sentido. En ese momento todo lo que dijeron, que iba a acabar con las competiciones nacionales, que iban a desaparecer los equipos pequeños, se demostró que ha sido todo lo contrario. Ojalá que logren explicar los miembros de esta Superliga con mayor detalle todo lo que se pretende hacer y cómo va a beneficiar especialmente esos equipos pequeños. No me refiero ya de categorías inferiores, sino dentro de la primera división de España o de Italia o de Inglaterra. ¿Cómo va a beneficiar eso a esos otros equipos? Yo creo que es uno de los puntos importantes y bueno, conociendo a don Florentino Pérez, imaginamos que pronto va a dar esa argumentación. Por lo pronto tienen la sartén por el mango porque son los dueños del fútbol al fin y al cabo. Son los que tienen los jugadores, son los equipos con mayor cantidad de seguidores y están en su derecho de formar esa Superliga. Agradecerles haber estado este ratito aquí conmigo. No olviden de suscribirse, darle a la campanita, de seguirme en las redes y bueno, cualquier duda, pregunta, comentario, bienvenido sea. ¡Vamos!